Bienvenidos a este video sobre la construcción social de la realidad. En este video realizaremos un repaso entre algunos conceptos claves del texto de Berger y Luckmann sobre la realidad en la vida cotidiana, la interacción y esquemas tipificadores, el lenguaje en la construcción del orden social, naturaleza humana y orden social, orígenes de la institucionalización, legitimación, roles y reificación, procesos de socialización primaria y secundaria y las teorías de la sociedad según Castoriadis. Vamos a empezar entonces con el tema de la realidad cotidiana. La realidad cotidiana tiene ciertas características, según estos autores, se da a partir de rutinas y de lo problemático, es decir, de las tareas que ejecutamos diariamente surgen las rutinas, ¿sí? Y estas rutinas nos dan significado, nos colocan en relación al otro, en lo social, construyendo una vida social. Lo que también dicen estos autores es que lo diferente, lo problemático, nos enfrenta a nuevas formas de enfrentar estas situaciones y que estas rutinas y esto problemático tiene que ser en la vida cotidiana cara a cara, ¿sí? También nos habla de la importancia del lenguaje, ¿sí? Con respecto a los nombres y categorías que nosotros nombramos y ponemos en común y acuerdo con los otros en esta sociedad. También cuando hablamos de la interacción va a hablar de estos esquemas tipificadores. Dice que gracias a esta cuestión de las situaciones cara a cara y de estas situaciones en las cuales nosotros asignamos tipos, ¿sí? Vamos dándole nombres, características, tanto a las personas como a lo que hacemos. Entonces, por ejemplo, hablar de un hombre caucásico, joven, de una dama o de un vecino, podemos entender de qué estamos hablando cuando lo mencionamos a otra persona. Entonces, aquí es donde surgen los esquemas tipificadores. Entonces, dice que son pautas de interacción establecidas entre las personas que conforman una estructura social. También lo que nos dice es que estas tipificaciones pueden surgir interferencias y que muchas veces se encuentran en una especie de negociación continua, ¿sí? Toda tipificación siempre tiene un grado de anonimato. Por ejemplo, cuando yo hable de los hijos de mis hijos o de las generaciones futuras. También el lenguaje, entonces, en la construcción de un orden social es importante porque el lenguaje ordena, da sentido, nos permite acopiar conocimientos, distribuirlos también de forma social con otras personas, ¿sí? Tenemos coordenadas de ese mundo intersubjetivo, es decir, con otras personas, y estas expresiones que pueden objetivarse aportan significación, ¿sí? Y también distinguen por la intención. Entonces, son signos que a su vez se agrupan en sistemas donde son accesibles, son objetivables, y que no es necesariamente referirnos en aquí y ahora. Podemos hablar de algo en lo cual estamos en comunión con lo que otros entiendan también. Por eso el lenguaje es un sistema de signos vocales que trasciende el aquí y ahora. La naturaleza humana dice que tiene, digamos, impulsos, pero son inespecíficos y necesitan de la cultura para moldearlos, ¿sí? El sujeto necesita ser moldeado en la sociedad en la cual se encuentra. Es decir, venimos con cuestiones innatas, pero necesitamos realmente acomodarlas y ordenarlas para vivir en un común de códigos entre los demás para poder compartirlos y entender esta convivencia entre todos. Nos genera un orden social, ¿sí? Es una producción constante en la humanidad, esta cuestión de formalizar las cosas de la naturaleza. También habla de los orígenes de la institucionalización. Este tema es sumamente importante, ¿sí? Porque dice que toda actividad humana está sujeta a esta habituación, ¿sí? A esta cuestión donde en la sociedad nosotros encajamos en un lugar en particular, ¿sí? Entonces dice que las instituciones están al servicio del orden social y controlan también el comportamiento humano, ¿sí? A partir de esta interacción es donde están estas tipificaciones recíprocas que dan lugar a roles, ¿sí? Por ejemplo, de trabajo, territorio, sexualidad. Esta externalización es donde el hombre externaliza las actividades y va creando su propio mundo. La objetivación es a través del lenguaje e implica productos que son externos a él, es decir, entendemos las cosas como algo ajeno a nosotros cuando también fuimos parte de su creación. Y la internalización es cuando esta objetivación, de alguna forma, la internalizamos y forma parte de nuestra propia subjetividad, ¿sí? Entonces, primero se da la externalización, luego la objetivación y, por último, la internalización. Así da lugar a lo que llamamos institucionalización. Entonces, acá tenemos un gráfico donde podemos ver la interacción de estos tres elementos. Seguimos con el tema de la legitimación, roles y reificación, ¿sí? La legitimación tiene que ver con un proceso en el cual las construcciones sociales son aceptadas y se las considera como legítimas, es decir, todos los individuos de una sociedad
aceptan, ¿sí?, que determinado rol social o determinadas construcciones sociales son legítimas, ¿sí?, para este comercio entre lo social entre las personas. Por eso son importantes los roles, ¿sí?, que vienen del modo de participar en ese universo que tenemos las personas, ¿sí? Entendemos muchas veces a las personas a partir de su rol y de esta tipificación. Por eso cuando hablamos de reificación es el proceso por el cual estas estructuras sociales son tratadas como si fueran objetos aparte, totalmente diferenciados o separados de la propia producción social, cuando en realidad la misma sociedad es la que los construye. Por eso también estos autores hablan de universos simbólicos, que constituyen ese cuarto nivel de legitimación, que representan las totalidades maduras e inevitables como una función unificadora y ordenadora. Acá podemos ver entonces cómo el hombre produce en esta externalización, pero al mismo tiempo esto que produce en esta externalización produce al hombre en este último momento o etapa que es la internalización, formando parte de su subjetividad, aquello mismo que el hombre construyó y que lo interpretó como externalización. Entonces vamos al proceso de socialización primario y secundario, ¿no? Dice, el individuo internaliza ese mundo que considera único y posible. En esta internalización hay un montón de manifestaciones de procesos subjetivos de otros que se vuelven significativos para mí. No nacemos miembros de una sociedad, sino que necesitamos de un proceso de socialización para conformar parte de esa sociedad. Hay entonces un proceso de socialización que tiene que ver con el primario, que hace referencia a estos primeros vínculos, por eso es una socialización llena de afectividad, ¿sí?, de cargas afectivas, se da en la niñez, ¿sí?, y a esto le continúa una socialización secundaria que no termina nunca, ¿sí?, y que tiene que ver con otros vínculos más ligados a las instituciones, ¿sí?, que tienen que ver con roles, por ejemplo, maestros, tutores, ¿sí?, profesores, por ejemplo, tanto en un club como en un colegio. Esta socialización primaria, entonces, tiene que ver con internalizar el lenguaje, la sociedad, ¿sí?, la objetividad, la identidad, ¿sí?, y la socialización secundaria, como decíamos recién, es el conocimiento, el lenguaje, la identidad propia, los roles que se comparten, ¿sí?, y no finaliza, y esto dura toda la vida. Entonces, esta socialización secundaria, sí, nos aporta identidad, nos da un lugar en esta sociedad, nos otorga roles. Vamos a pasar entonces a la cosmovisión de Castoriadis sobre el tema de la sociedad. Él tiene una fórmula o una definición que está segmentada en este slide, y vemos, por ejemplo, cómo lo social siempre se construye en un cosmos, ¿sí?, de caos. Es decir, siempre lo social es un ordenador que le da sentido, ¿sí?, a un cosmos de caos. Es decir, el caos sería el sinsentido y un orden en particular sería aquello que nosotros entendemos como sentido. Esto significa que si algo es caótico no quiere decir que no tenga un orden, sino que simplemente tiene un orden que no entendemos. Por eso este sentido está cargado de significaciones imaginarias sociales compartidas, ¿sí? Estas significaciones imaginarias tienen dos formas de existir. Por un lado lo instituido, por otro lado lo instituyente. Lo instituido son las normas, lo que todos acordamos cumplir como normas, ¿sí?, aquello que moldea nuestro comportamiento. Esto siempre va a tener una fuerza opositora, que es lo que el autor llama como instituyente, que siempre intenta romper o modificar lo instituido. Cuando logra hacerlo, este instituyente se convierte en instituido y automáticamente le va a surgir una nueva forma o una nueva fuerza opositora llamada también instituyente. Esto es un movimiento dialéctico que no para nunca y que siempre tiene una continuidad, ¿sí? Por eso dice que lo social incluye una psiquis porque es la materia prima. Sin psiquis no habría sociedad, ¿sí? Y la sociedad también incluye una praxis, es decir, una práctica, y está íntimamente ligado con los roles, como habíamos dicho hace un ratito. Para sintetizar, entonces, podemos decir que la vida cotidiana se divide en dos sectores, uno que se refiere a rutinas y otro que me presenta situaciones nuevas a resolver que son problemáticas, que en la realidad de la vida cotidiana siempre tiene esquemas tipificadores a través de los cuales los individuos son aprendidos y tratados en las interacciones sociales. El lenguaje, entonces, se usa en la vida cotidiana, proporciona un orden dentro del que se adquiere un sentido y el cual la vida cotidiana tiene un significado para mí. El orden social, entonces, es una producción humana constante, que realizada por el hombre en el curso de su continua externalización. El universo simbólico se concibe como una matriz
Para concluir entonces, podemos decir que la vida cotidiana se divide en dos sectores, uno que se refiere a la rutina y otros que son problemas que implican nuevas formas de poder resolver situaciones. Que la realidad de la vida cotidiana siempre contiene esquemas tipificadores a través de los cuales los individuos son aprendidos y tratados en esas interacciones. El lenguaje que usamos en la vida cotidiana nos proporciona un orden, nos da sentido, ¿sí? Nos da coordenadas y son tanto ubicarme en un mapa social como también significativo. El orden social, entonces, es una producción humana constante, realizada por el hombre en el transcurso continuo de su externalización. El universo simbólico, entonces, se concibe como una matriz de todos los significados objetivados socialmente y subjetivamente reales. Todas las sociedades históricas y la biografía de un individuo se ven como hechos que ocurren dentro de ese universo de sentido. El hombre y la sociedad se construyen mutuamente, se modifican de un modo dialéctico y permanente. Bueno, hasta aquí hemos finalizado entonces con este video. Muchas gracias.